Hola, muy buenas. Me gustaría compartir con vosotros toda esta información que creo que necesito contar. Vamos a repasar en este vídeo todo lo que ha sucedido en la Dana. Quiero también hacer hincapié en la decadencia política española que siento personalmente y en mi concepción democrática, también personal, que me gustaría compartir con vosotros para valorar entre todos mis puntos de vista. Da la casualidad de que justamente yo siempre he vivido en Alfafar, en uno de los pueblos afectados por la Dana, entonces conozco de primera mano todo lo que ha pasado en esas localidades, aunque da la casualidad que hace unos meses me tuve que mudar fuera de Valencia. No obstante, mi familia, mis amigos seguían ahí viviendo en el pueblo. Bueno, ¿y qué ha pasado en la Dana? Al final voy a ir día por día desglosando un poco qué ha pasado realmente y por qué la población valenciana está tan enfadada con el gobierno central y también con los políticos de Valencia. El día 29 de octubre tuvo lugar unas lluvias sin precedentes en la Comunidad Valenciana, sobre todo en la parte del interior de la comunidad, teniendo unas precipitaciones con un caudal inusual que rápidamente inundó y anegó las poblaciones del interior de Valencia. A primera hora de la mañana se podía apreciar en los pueblos del interior las consecuencias devastadoras que podrían tener toda esta lluvia. En esta población, por ejemplo, del interior de Valencia, podemos ver cómo hay agua desbordada saliendo por la casa de un ciudadano y también todos estos campos anegados e inundados. Y a pesar de estas lluvias sin precedentes y estas inundaciones que tuvieron lugar a principio de la mañana, seguíamos sin alerta de emergencia. Alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando la gente está durmiendo yendo a trabajar, se da la alerta roja, aunque poca gente realmente lo ve y, por ejemplo, en mi caso, mi familia lo llegó a ver a las 5 de la tarde en casa. Quiero también poneros en situación para que podáis entender cuál era la situación de esa mañana para los habitantes de las localidades más afectadas por la Dana. Y la realidad es que en los pueblos más afectados por la Dana, como Alfafar, Benetússer, Paiporta, no habían precipitaciones. Realmente el ciudadano no tenía esa percepción de peligro como podían tener las localidades de los interiores donde estaban viendo esas lluvias torrenciales que les estaban afectando. Esto, sumado a una falta de información y a una alarma que llegó tarde, provocaron que la gente siguiese haciendo sus vidas y fuese a trabajar o a hacer sus recados como lo hace habitualmente. También quiero hacer mención al mal estado de los cauces de los ríos. A pesar de que es una situación atípica y que el volumen de agua es inmenso, el cauce de los ríos en estos meses del año suelen estar llenos de maleza, de cañas, de escombros y eso, quieras o no, al final quita volumen del caudal del agua, impidiendo que se descargue más agua de forma más rápida y además todas estas cañas, escombros, malezas se acumulan en los puentes, aumentando la presión de estos y provocando peligros de derrumbamiento o de destrozo de infraestructuras. Además es un peligro para la ciudadanía porque una vez se desborde el agua, estas cañas y maleza van a ser como puntas de lanza que pueden perforar perfectamente a los ciudadanos que pillen por el camino. Aquí, por ejemplo, podemos ver toda la cantidad de escombros que arrastra el cauce del río. Aquí viene la subidita, que viene, ya la velocidad que viene. Mira qué brutalidad. Mira la fuerza, ira. Y bueno, en esta foto claramente se puede ver cómo las ramas y las cañas se quedan atrapadas en los postes de los puentes, haciendo de tapón, aumentando la presión sobre la columna con posible peligro de derrumbamiento y además a medida que vayan habiendo coches, camiones o objetos que van a ser arrastrados por la corriente, van a hacer aquí un tapón mucho más grande que va a aumentar el nivel del agua y por tanto va a inundar todas las poblaciones que están alrededor. Y llegamos a las 7 de la tarde, que es cuando se empieza a inundar toda esa zona cero, esos pueblos más afectados por la Dana. Vuelvo a recalcar que en este momento no había llovido ni una gota de agua en esos pueblos, por lo que la sensación de peligro no existía. La gente sigue haciendo vida normal, sigue sin darse una alerta por parte del gobierno de la Comunidad Valenciana y al ver estas primeras inundaciones sin saber realmente la gravedad de todo lo que está aconteciendo, las personas intentan salvar sus enseres, sus coches. Al final es un instinto básico y realmente la gente es que no sabe el peligro que va a ocurrir dentro de 15 minutos
y llegamos a las 7:30 de la tarde. El agua ya llega a la altura de las ventanas de las plantas bajas. ¿De acuerdo? Estas fotos, por ejemplo, son de mi madre. ¿Vale? Aquí vemos cómo el agua llega a la altura de la ventana de la planta baja de mi madre y cómo en cuestión de minutos todo ese agua se llena e inunda la planta baja. En estos momentos los coches son arrastrados por gente que a lo mejor iba simplemente a comprar o iba a trabajar. Los garajes a estas alturas ya se han llenado de agua. Las plantas bajas empiezan a inundarse y las personas, miles de personas, están atrapadas simplemente haciendo su vida rutinaria. Esta foto, por ejemplo, ya es a las 6 de la mañana, donde se puede ver que está todo completamente inundado y los coches destrozados. Si a las 7:30 de la tarde ya estaba todo completamente inundado, las casas y los coches ya estaban siendo arrastrados, pues no es hasta 41 minutos más tarde cuando se recibe la notificación de alerta. Es decir, cuando la gente ya se ha dado cuenta del peligro, realmente reciben la alerta de la Protección Civil. Una alerta tardía que sin duda ha provocado muchas muertes. A esta altura de la tarde se pierde la luz, se pierde la cobertura y además solo queda el ruido del cauce del agua y de los gritos de auxilio de la gente que está atrapada en los coches, en los garajes y en los cauces. Amanecemos en el día 1 después de que se hayan producido estas graves inundaciones en los pueblos más afectados. Nos encontramos con los pueblos destrozados, con calles bloqueadas que imposibilitan a los vecinos poder bajar o recibir ayuda. Se encuentra un gran número de fallecidos, ya sea entre los escombros o dentro de los coches atrapados. Las plantas bajas, las casas e infraestructuras están completamente destrozadas. Además, desgraciadamente, empiezan a aparecer actos vandálicos, robos en los negocios, saqueos en los supermercados, robos en los coches que están destrozados, saqueos en las plantas bajas y estafas a pie de calle que se van a repetir todos los días. Por otro lado, nos encontramos con un centro de mando sin mandar, con ayudas insuficientes, sin pedir ayuda al gobierno, con recursos escasos y con cero ayuda en la zona cero. Además, quiero destacar que en ese mismo día el gabinete de crisis se reúne para tomar medidas que tienen un cero impacto y además en el Parlamento se vota sobre el decreto para asumir el control absoluto de Radio y Televisión Española por parte de la Moncloa. En un momento donde se están viendo imágenes tan atroces por las noticias y por todos lados, realmente esta gente se está reuniendo para tomar el control de Radio y Televisión Española, ¿no? Bastante patético y humillante por parte de los políticos votar estas cuestiones en momentos de estas catástrofes y además es que yo creo que estas cuestiones no se tendrían ni que plantear para la votación. Llegamos al día 2 de la Dana sin novedades. He remarcado con 2 cuadrados 2 partes que creo que es importante porque es que se vuelve a repetir. Se vuelven a repetir los actos vandálicos y se vuelve a repetir que hay un centro de mando que no manda. Este día queda marcado por unas ayudas insuficientes donde solo se suman 500 militares a los 1.200 ya desplegados en un área que es enorme y donde hay miles y miles de afectados, únicamente 1.700 militares para abarcar todo. Imposible. Además, bueno, dicen que van a poner a 8 forenses más, ¿no? Como si eso fuese a ayudar. Además, se producen unos hechos bastante vergonzosos desde la parte política y es que empieza una guerra política. ¿Por qué? Justamente da la casualidad de que el gobierno es un partido distinto que el que gobierna la Comunidad Valenciana. En este caso en el gobierno gobierna el PSOE y en Valencia gobierna el PP. Entonces aquí se produce una batalla política para ver quién sale mejor parado de esta crisis. Es decir, me estás diciendo que estás haciendo campaña de una crisis de esta envergadura donde la rapidez de la ayuda puede salvar vidas, porque hay gente atrapada a lo mejor en un coche o en un garaje que está pidiendo ayuda. Y hay ciudadanos que están escuchando a sus vecinos atrapados en el garaje pidiendo ayuda. Y esa ayuda no ha llegado y esa voz se ha dejado de escuchar porque estos incompetentes han estado peleando para ver a quién le explotaba la patata caliente. Es que es patético. En esta guerra política, por ejemplo, podemos ver cómo el Ministerio de Interior culpa a las autoridades autonómicas y Monzón dice seguir el protocolo según organismos del gobierno. Es decir, cada uno echa balones fuera. Además, pues cada uno apoya a su partido. Feijóo apoya al presidente de la Comunidad Valenciana y los socialistas apoyan a su presidente. Mientras tanto, la zona con mayor impacto sin recibir ayuda, conviviendo con sus fallecidos y inundados de lodo, mierda y escombros. Y yo con esta parte porque creo que refleja bastante la incompetencia política que los valencianos hemos sentido,
con el gobierno de la Comunidad Valenciana y con el gobierno del Ministerio. No entiendo, mira el mapa, está clarísimo. Sí, es una pena que en el bosque no le pongan nombres a las calles. ¿Me quieres decir qué hacemos ahora? A ver, el aire viene de allí. ¿Y? No lo sé, pero viene de allí, es un dato, ¿no? Mira. Las imágenes hablan por sí solas. En el día 3 amanecemos con una ayuda ciudadana donde la gente se vuelca en una ayuda solidaria para limpiar las calles y las casas. Se empieza a organizar la ciudadanía para repartir ayudas. La situación es crítica en los pueblos más afectados por la Dana. Se reparten las primeras ayudas, la gente viviendo con sus propios fallecidos y cada vez aún por las calles. Seguimos con una ayuda política insuficiente, de 2.500 militares. Sigue sin pedirse ayuda por parte de Monzón. Los recursos son escasos y la zona cero con ayuda de voluntarios. Es decir, los policías, los bomberos que hay en la zona son meros voluntarios que están dejándose la piel para ayudar a los ciudadanos, pero no son unidades organizadas y sincronizadas por la administración del gobierno de Valencia. Y en este punto, además, pese a toda la información y toda la gravedad que ya se sabe, sigue sin activarse el nivel 3 de emergencia, porque esto implicaría que la organización para las ayudas de esta crisis tendría que llevarlas el gobierno, el PSOE. Y esto implicaría que el PP quedaría muy mal ante ellos, porque si ellos resuelven el problema, claro, el PP queda mal. Y bueno, básicamente seguimos en esta guerra política donde cada uno sigue echando balones fuera y donde, según Monzón, se avisó a tiempo. En este tercer día se recupera el agua, la luz y la cobertura, pero de formas muy esporádicas. Llegamos al día 4 de la Dana. La ayuda ciudadana se incrementa aún más y las calles y casas son limpiados por voluntarios de todas partes de España. Es decir, no ha entrado ni un militar. Es decir, no ha entrado ni un militar en la zona cero, pero sí han entrado los ciudadanos. Es decir, la gente de los pueblos está siendo ayudada directamente por los ciudadanos. Esta gente aún no ha hecho nada. Es el cuarto día. La gente sigue esperando algo de ellos. Además, tenemos que ver cómo recibimos ayuda francesa antes que nuestra propia ayuda. Llega antes unos voluntarios policías franceses que los propios cuerpos del Estado. Y además tenemos que seguir viendo esta guerra política, donde el señor Sánchez dice, bueno, si necesitan más recursos, que los pidan. Oye, ¿no te has dado cuenta de que hacen falta recursos? Sinceramente, a estas alturas y con estas palabras, a la gente le queda claro que estos políticos no valen nada. Que a día 4 estemos aún diciendo que si necesitan ayuda, que la pidan, cuando es obvio que se necesita, es patético. Es que mires por donde lo mires, da una vergüenza ajena, que es que a mí me han pedido quedarme callado. A estas alturas también, pues eso, seguimos recuperando agua, luz y cobertura, pero de forma muy esporádicas. Sánchez dice que envía 5.000 unidades militares más y 5.000 unidades policiales más, el cuarto día. Vale. Y aquí llegamos lo que para mí es que no tiene nombre. Para mí personalmente no tiene nombre. El día 5 amanecemos con un mensaje de restricción de acceso a las zonas afectadas por la Dana. Y este mensaje es, por supuesto, peligro meteorológico. Y aunque hay voluntarios que les da igual y siguen yendo, se disminuye la ayuda de voluntarios, lo que realmente está ayudando a limpiar. O sea, lo único que está salvando a la población de seguir en el lodo es negado. Además, casualidades de la vida o no, ese mismo día que se restringe el acceso a la ayuda, recibimos la visita del rey y el ministro. Es decir, en un momento donde estamos en crisis y tenemos que limpiar todas las calles, que las calles siguen colapsadas, siguen cortadas con esos coches cruzados, siguen habiendo muertos por las calles, siguen habiendo túneles inundados, siguen habiendo garajes inundados, aún no se ha recibido la ayuda. Esta gente viene a hacerse fotos. O sea, ¿realmente vas a ayudar viniendo? Es el quinto día. No has ayudado nada. ¿Quieres traer a los militares y a los vehículos pesados de una vez para limpiar las calles? No vengas. Es que ahora mismo no haces falta. Deberías de haber estado ahí el primer día a punta del cañón, ayudando y poniendo todos los recursos del país necesarios para salir de esta lo antes posible. Y no lo estuvieron. A estas alturas ya no hacen falta. Además, es que se ven más escoltas policiales que unidades desplegadas en los pueblos para ayudar. Es decir, el rey, el ministro y el presidente de la Generalitat vienen con más unidades policiales que las desplegadas, lo cual genera un resentimiento en la población importante.
Al final la prioridad es limpiar y solucionar la crisis, no una cabalgata y distracciones que retrasen la solución de esta crisis. También mencionar que justo en el 5.º día también aparecen las primeras ayudas reales. Aparecen las primeras unidades militares con vehículos pesados para limpiar las calles. Por fin. Y bueno, creo que quedará para la historia la visita del rey y del ministro a las zonas afectadas. Ya digo, yo creo que no era el momento, ni era adecuado, ni nada. Pedro Sánchez, como no, se fue por patas, y el único que realmente tuvo la entereza y demostró ser un líder mejor para la población, la verdad es que fue el rey de España. Y eso que justamente el rey seguramente de todas las personas es la que menos responsabilidad tenga. Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver historias reales compartidas por conocidos de cómo era la situación el día 5 aún en las calles de mi pueblo de Alfafar. Calles llenas de lodo, con coches cruzados, con las vías algunas imposibles de acceder y donde la única ayuda que podéis ver en la foto de la derecha es la de los ciudadanos. ¿Y qué conclusiones saco yo personalmente de esta dana? Al final, toda esta dana ha inundado todos los locales y las plantas bajas de las poblaciones. La economía local está destrozada. Muchas personas lo han perdido todo, muchos negocios ven inviable reabrir después de todos los daños que tienen y estimaciones de más de un año para recuperar la normalidad. Lo que ha quedado claro también, por otra parte, es la incompetencia política. La ayuda ha llegado tarde única y exclusivamente por cuestiones políticas. Además, la gente se ha sentido utilizada como un arma política. O sea, han jugado con las vidas de personas como arma política. ¿Acaso estas personas tienen una ética o moral? Porque realmente yo no sé cómo pueden dormir por las noches tranquilos. Y además es que es vergonzoso porque es que aquí nadie toma responsabilidades. Pero no aquí. O sea, en todas las cosas que han pasado en todos estos últimos años, aquí nadie toma responsabilidades. Aquí nadie tiene la culpa política. Aquí todo va a seguir igual. Es lo que dejan ver. Y después también otra de las conclusiones que llego es que tengo un orgullo ciudadano por la población española que ha demostrado estar unida y muy por encima de los políticos que nos merecemos. Desde aquí quiero dar las gracias porque es que se ha sentido realmente la ayuda ciudadana y cómo la población se ha volcado con los afectados. Muy distinto a lo que se ha sentido con la parte política. Y bueno, ya ahora he explicado qué es lo que ha pasado en la Dana en base a mi experiencia personal y a la experiencia de mis familiares y amigos. Quiero adentrarme en unos temas que es mi opinión sobre la decadencia política española. Siento enormemente que España tiene unos políticos que rompen todo aquello que tocan. A modo gráfico he querido representar todos aquellos pilares que sustentan este país, aunque hay muchos más, ¿de acuerdo? Me voy a dejar muchas cosas atrás, pero quiero remarcar las que para mí son más importantes. Al final esto no deja de ser una opinión personal que quiero compartir con vosotros. Siento que el país ha empeorado en todos estos aspectos, en temas de seguridad, en temas económicos, en temas judiciales y en temas de libertad de expresión. Creo que es palpable en la sociedad que hay una mayor incidencia de actos vandálicos y criminales en algunas capitales de España. Además, España actualmente está en una deuda económica de más del 100 del PIB. Y a pesar de esta increíble deuda que tenemos en el país, no se aprecian mejoras económicas en la población. Si acaso todo lo contrario, y en algún momento vamos a tener que pagar la deuda. ¿Cuándo? Si la gente no tiene dinero. Por otra parte, la justicia. Parece que hay una justicia diferente de si eres un ciudadano de a pie o si eres un político. Son numerosos los casos de corrupción y aquí, como he dicho antes, nadie toma responsabilidades, nada cambia, todo sigue igual. Aquí, pase lo que pase, esta gente sigue igual. Y después, otra parte muy importante es que la libertad de expresión en el país parece que se está yendo a pique. Lo podemos ver perfectamente en la votación que tuvieron el día 1 de la Dana, donde querían tener el control absoluto sobre Radio Televisión Española. Son numerosos los casos donde se ha demostrado que los periódicos están manipulados y dominados por la clase política. Y además quieren tener el control sobre lo que decimos para validarnos o no validarnos nuestro mensaje según su conveniencia. Es decir, si me apoyas, tu mensaje es real, es verídico, es apoyado, y si tu mensaje no nos apoya, tenemos la capacidad para desacreditarte. Y ahora llegamos a esta última pata que para mí es la pata más importante
y es el pilar que nos ha destruido. A pesar de que han jugado con nosotros políticamente, la población ha demostrado que está unida y no se rompe, a pesar de esta polarización que intentan inculcarnos y esta segregación de la población en base a grupos de si tú te identificas con X, si tú te identificas con X, que solo intentan separar a la población y hacerla más débil, porque al final una población separada es una población en conflicto, sin capacidad de llegar a ninguna conclusión y donde el control lo tienen los políticos porque la población no es capaz de tomar ninguna decisión que les ponga en peligro su puesto. Al final todo esto lleva a los puntos que quiero comentar ahora, que son que no tenemos una representación política. Parece que hay ciertos privilegios si eres un político o un ciudadano a pie. Siguen sin resolverse los problemas ciudadanos. No se aborda el problema de las pensiones que va a venir dentro de un futuro. Además, la inflación ha golpeado la economía de España porque la inflación ha encarecido los costes de vida, pero sin embargo el salario de la población no se ha visto reflejada de la misma forma y nos ha empobrecido a todos. Y esto sin contar otros problemas que siguen sin resolverse, como es el tema de un hogar para las personas, el tema de la seguridad, etc. Hay 1000 problemas y esta gente sigue sin resolver ni uno. Y además los ciudadanos seguimos sin poder intervenir de ninguna forma en las decisiones políticas. Es decir, tú los has votado, pero tú realmente no puedes deshacer nada de lo que hagan. Si ellos han aprobado que van a tener control absoluto de Radio Televisión Española, tú eso no lo vas a poder deshacer. Tú no puedes tomar partido. Una vez han sido elegidos, ahí se ha acabado tu tarea. Ellos van a hacer lo que quieran. También queda palpable que no hay una separación de poderes como tal. Vemos una influencia política en todos los aspectos donde las personas están puestas a ellos en el poder judicial y en otros muchos sitios. Además, no tenemos ningún plan económico y tecnológico que haga ver a la población que todos los recursos se están utilizando de la forma adecuada y que dentro de un futuro vamos a estar mejor. Lo único que percibe la gente es la incertidumbre sobre su futuro. Y a esto hay que sumarle de que cada gobierno, cada vez que entra, sustituye los proyectos públicos para cambiarlos a conveniencia en función de sus intereses. Puede ser que parte de los proyectos que se han estado desarrollando durante la anterior legislación y se han gastado millones y millones para desarrollarlos, llegue el siguiente gobierno, los destruya y se hayan perdido millones y millones por el camino, sin ningún objetivo. Y al final todo esto desemboca en una ciudadanía cansada políticamente. Existe un desgaste de la población en materias políticas por la sensación de no poder hacer nada para cambiar las cosas. Y además la opinión personal que tengo sobre la política es que es un circo, donde nos está dirigiendo un mono con panderetas. Aquí nadie hace nada, nadie toma decisiones, nadie toma responsabilidades. Realmente es esto lo que tenemos. Para mí es esto. Estamos gobernados por payasos que han ridiculizado la política, porque en el momento en el que tú dejas de tomarte algo en serio, dejas de exigir las responsabilidades que deben de tener. Creo que llevamos demasiados años viendo cómo cada uno culpa al otro, echa balones fuera, no toma responsabilidades, no hacen nada. Y creo que esto se ha convertido en un circo y al final los ciudadanos nos hemos acostumbrado y hemos dejado de exigir a los políticos que se dediquen a hacer política, de verdad, y que ayuden a los ciudadanos, que es para lo que tienen que estar. Y ahora voy a dar una opinión personal completamente de cómo yo concibo la siguiente generación democrática que me gustaría ver en mi país. He puesto estos pilares porque creo que son los que deberían de sustentar la siguiente generación política. Una política donde se vea realmente esa participación ciudadana de forma activa, en la que los ciudadanos realmente tengan un impacto sobre las decisiones que se toman en el gobierno, donde se acuerden proyectos de desarrollo para que, independientemente del partido que gobierne, sigan desarrollándose y sigan llevándose a cabo, para tener una hoja de ruta que permita al gobierno y al país desarrollarse de forma. Además, creo que otra de las patas fundamentales es la transparencia política, es decir, no puede ser que cada 2x3 salgan noticias de cuentas B, de sobresueldos, de corrupciones. Creo que la política debería ser totalmente transparente, donde se viese reflejado cada euro que se gasta de la administración pública, viendo a dónde va nuestro dinero y realmente cuantificando y valorando
el desempeño y la utilidad de nuestro dinero. Creo que también uno de los pilares que tendríamos que tener en cuenta es la reducción de gastos del gobierno. Es decir, creo que si vas a incrementar los impuestos en España, primero céntrate en quitar los gastos monumentales que tiene actualmente el gobierno de España. Apriétate el cinturón y analiza en qué sitios la administración pública es ineficiente, donde hay partidas de gastos que están siendo inútiles. Al final es optimizar la administración pública para que todo el dinero que se gaste esté gastado de forma adecuada, para que todas las personas estén situados en puestos competentes y donde la actividad del gobierno sea correcta. Y esto implica que no quiero ver cómo funcionarios públicos fichan horas más tarde de su hora de llegada o paran en descansos eternos, porque eso yo lo he vivido. Yo he estado en proyectos públicos y he visto cómo funcionarios públicos acudían a las reuniones 2 horas tarde porque estaban en el bar. Yo he visto cómo la gente cogía sus fichas y clicaba a todos sus compañeros mientras estaban en el bar. Eso no es aceptable. Y además hay que poner gente competente en liderar los proyectos del gobierno. Bueno, no me voy a alargar más por esta parte. La siguiente pilar que también quería comentar es aumentar la seguridad ciudadana. Lo que no puede ser es que con el paso de los tiempos estemos notando una mayor inseguridad, como por ejemplo Barcelona, que es el principal ejemplo del país donde se ha visto un incremento notable de la criminalidad. Otra parte muy importante me parece que es garantizar la libertad de expresión. No veo correcto que la gente vaya amenazando por ahí, obvio, pero creo que la gente debe de tener la capacidad de argumentar y de expresar sus ideas de forma libre. Y creo que ahora mismo estamos yendo hacia una dirección en la que esto no va a ser así. Por otra parte, el saneamiento de la deuda. Estamos en más del 100% de deuda sobre el PIB. Es una patata caliente que en cualquier momento de crisis global va a suponer una bancarrota directa del gobierno. Y a mí me preocupa. Es algo que me preocupa y me gustaría que se sanease, que no se llegasen a cotas del 100%. Y otra parte muy importante es la separación de poderes. Creo que el gobierno no debería de tener ninguna influencia sobre los puestos que se eligen en los poderes judiciales. Y por último y para terminar, quiero reflejar cómo veo yo que debería de ser un partido político en los años siguientes. Al final, creo que un partido político ya desde el primer momento debía definir sus ministerios, por ejemplo el Ministerio de Sanidad, Educación. Y después de definir los ministerios, creo que se deberían de elegir a los representantes competentes para estos ministerios, gente con méritos y con experiencia suficiente que permita al partido proponer programas adecuados para esos ministerios. Y después de elegir a estos representantes, que podrían ser varios por cada ministerio, deberían de hacer estos representantes sus diferentes propuestas políticas y ser estas propuestas promocionadas y publicadas en medios digitales para acercar estas propuestas a toda la población, tanto jóvenes como mayores. Y esto es muy importante porque ellos van a proponer cuáles son los mejores planes que ellos creen para ese ministerio, pero al final tienen que convencer a la población, porque ellos en el cuarto paso van a votar estas propuestas y van a priorizar las que se van a llevar a cabo y las que no. Una vez termine este plazo de votación, se consolidará el programa político del partido y se definirán los planes de acción para la implementación de estos planes. Entonces llegamos a una fase electoral donde está claro cuáles los objetivos políticos del partido y además esos objetivos han sido validados y votados por la población. Y una vez entras en la fase de legislatura, lo que el partido político debería hacer es hacer un seguimiento de ese programa político aprobado por los votantes, hacer una comunicación política activa entre políticos y votantes y además incluir un mecanismo de votación para rechazar propuestas. Es posible que en una de esas propuestas no tengamos por qué acertar a la primera. Nos podemos equivocar, pero nos podemos dar cuenta porque estamos haciendo un seguimiento. Entonces, creo que así haría falta un mecanismo para rechazar según qué propuestas y de esa forma tener el poder, la población, de votar lo que queremos y lo que no. Y hasta aquí la presentación de mi vídeo.